el grato honor de saludar al doctor Santiago Barreno, el cual nos va a ayudar respondiendo algunas inquietudes sobre el tema teoría del psicoanálisis. Dígame, doctor, ¿qué es para usted el psicoanálisis? Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Siempre será un placer y un honor poder estar en estos espacios con ustedes como estudiantes, ¿no? En algún momento también fui estudiante, no hace mucho en otro espacio. Entonces siempre hay la apertura para poder compartir con ustedes y con quien así lo necesite el conocimiento que se tiene ahora y la experiencia que he seguido adquiriendo este tiempo. Así que con todo gusto, pues, toda la disposición en esta entrevista, las preguntas que surjan para responderlas, ¿no? Dentro de la primera pregunta que hace referencia a qué es el psicoanálisis, bueno, esta teoría psicoanalítica es una de las primeras y pioneras que dio paso y que marcó mucho la diferencia en lo que ahora conocemos en cuanto a la psicología, ¿no? Yo considero que si no hubiera dado este gran paso, el psicoanálisis desde sus primeros autores y fundadores, a Freud, que todo el mundo lo conoce dentro del ámbito de la psicología, conocido, ¿no?, como el padre del psicoanálisis, conocido por varias teorías y aportes desde sus investigaciones, desde su parte literaria que pudo describir, que hoy tenemos mucho de estos aportes, ¿no? Que si bien es cierto, algunos han quedado sin efecto en base a la evidencia científica por la actualidad que tenemos ahora, pero que en su tiempo, en décadas pasadas, en el siglo pasado, pues dio muchos resultados y fue esa la pauta para hoy poder conocer y entender varios aspectos de la conducta humana, ¿no? Si bien es cierto, surge primero el psicoanálisis, posteriormente da paso a otras teorías y a otros enfoques, y pues hoy en la actualidad hay innumerables enfoques desde el ámbito de la psicología que nos permiten entender el comportamiento humano, ¿no? La psicología no solo se enfoca en el comportamiento y en la conducta, sino en emociones, sensaciones, percepciones, aspectos y situaciones de la dinámica familiar que hoy en la actualidad tienen mucho más renombre y realce. Pero el psicoanálisis es la suma de varios constructos planteados por Freud, posteriormente por Melanie Klein. Hay muchos autores de los que no se habla mucho, pero que tienen mucha información relevante, ¿no? Yo les animo ahí a buscar un poquito sobre Sándor Ferenczi, que fue un psicoanalista casi de la misma época de Freud, que no fue tan conocido, pero que tiene varios aportes significativos que hasta la actualidad han sido el punto de partida para otros enfoques desde la parte humanista, ¿no? Sería bueno poderlo conocer a él. Entonces, el psicoanálisis para mí es el punto de partida para lo que hoy conocemos como psicología, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para usted, ¿cuáles son los aspectos más importantes de esta teoría psicoanalítica? Yo creo que el aporte más significativo y que ha representado hasta ahora una contribución a la teoría, desde la teoría, es el planteamiento de Freud desde sus estadios, ¿no? Las etapas psicosexuales, el establecimiento de la personalidad, estos componentes de la personalidad, hablo del ello, del yo, del superyo, haciendo referencia también a otros planteamientos luego en cuanto a los niños, que lo plantea Melanie Klein, que luego Anna Freud también, y algunos otros autores, ¿no? El mismo Charcot, que fue el maestro de Freud, donde él aprendió mucho de lo que Freud propuso luego en sus escritos, ¿no? Que si bien es cierto, hoy se cuestiona mucho si Freud planteó estos escritos de una manera consciente por el uso de alguna sustancia que algunos sugieren o refieren que Freud hacía, ¿no? Sin embargo, nadie niega que los aportes han sido significativos y que eso ha permitido hoy tener conocimiento sobre esta estructura de la personalidad, ¿no? La parte consciente, esta preconsciente y el inconsciente, considero que es uno de los aportes significativos, que no todos dentro de la práctica clínica o terapéutica los empleamos, es diferente, ¿no? Pero que sí nos ayudan a conocer algunos aspectos y características de las personas, no a interpretar, ¿no? Yo creo que es muy buen espacio para hacer este llamado a todos quienes están en este proceso de formación, quienes tenemos esta profesión de psicólogos, estamos en este tiempo de trabajar desde la psicología, no interpretamos, ¿no? Si bien es cierto, Freud en uno de sus escritos habla sobre la interpretación de los sueños, es eso, es una interpretación y tiene que ver con algo muy subjetivo que la persona tiene sobre un acontecimiento X o Y.
y eso no nos debe determinar nuestro accionar en cuanto a de qué forma vamos a plantear un tratamiento con una persona. No todos los tratamientos se ajustan a todas las personas. Ya en la actualidad uno tiene que ir diseñando tratamientos específicos, acordes y que estén de acuerdo a la demanda de cada una de las personas, y de esa forma pues lograremos resultados favorables. Ya. La Listo, siguiente muchas pregunta gracias. es, ¿qué autores Okay. considera usted que han influenciado más en la formación de la teoría psicoanalítica? Bueno, aunque creo que ya me adelanté a esa pregunta, dentro de ellos yo diría que Freud, Charcot, que estuvo antes de Freud, Joseph Breuer, creo que no estoy seguro de su apellido, Melanie Klein, este que les comenté, Sandor Ferenczi, eh, Ana Freud, considero que ellos han aportado de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, en base a ellos que han ido tomando ideas de Freud, ¿no? Hay que entender que Freud planteó ciertas ideas y cada uno de ellos fue tomando estas mismas ideas y empleándolos en otro sentido, empleándolos en otro contexto y aplicándolos a otros pacientes, ¿no? La cuestión de la asociación, esta técnica del psicoanálisis de la asociación libre de ideas, que si bien es cierto, no fue una idea que nació totalmente en Freud, sino Breuer, quien en su práctica clínica empezó a utilizar como un método para que las personas de manera libre puedan asociar palabras o historias que se relacionen con lo que estén sufriendo en ese momento. Claro, y eso dio un punto de partida, ¿no? Hay muchos escritos o cartas que entre Freud y Breuer se comunicaban. Sin embargo, muchas de estas tienen información, luego se habla ahí, la historia habla de que hubo una diferencia y discusión entre ambos, y producto de eso no hubo más contribución desde la parte teórica. Sin embargo, de lo que se conoce y se tiene de cada uno de ellos, pues se puede tener un gran aporte, ¿no? Considero que Melanie Klein hizo un trabajo importantísimo en cuanto a entender la dinámica funcional o disfuncional de los niños, ¿no? Entonces, revisar el trabajo que ella también vino haciendo, que si bien es cierto, hoy es un aporte para entender, ¿no? Yo utilizo siempre el psicoanálisis para entender algunas cuestiones, más no para aplicarlos en la parte clínica. Ya, gracias. ¿Cómo podría usted definir la personalidad? Bueno, desde el psicoanálisis, la personalidad es la suma o el conjunto de estos componentes del ello, del yo y del super yo, ¿no? Es llegar a este ideal o a esta, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? A esta satisfacción del super yo, ¿no? Cómo estos tienden una armonía dentro del psicoanálisis. Ahora, si nos vamos a otra parte, no necesariamente del psicoanálisis, es la suma y el conjunto de patrones comportamentales y conductuales que permanecen estables en el tiempo. Esa es una personalidad. Se habla de que esta personalidad se va estructurando en razón y en virtud al tiempo, pero no podríamos nosotros definir una personalidad en base a una teoría, porque la personalidad depende y está relacionada con varios factores asociados. Algunos de estos pueden ser el contexto familiar donde se desenvuelve, otro el contexto social, el contexto académico, el contexto intrínseco, sí, que es el contexto de la persona propio en sí mismo, pero que este no determina qué o en quién se está convirtiendo la persona. Dependerá de todo esto, ¿no? El psicoanálisis nos ayuda a tener una visión desde aspectos subjetivos de la personalidad que nos van a dar una pauta de en qué y hacia dónde encaminar el trabajo que se va a hacer con cada una de las personas. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cree que es importante la teoría psicoanalítica para la formación de la personalidad? Yo creo que es importante, sí, pero no es determinante, ¿no? Son cuestiones diferentes. Como digo, repito, ¿no? Nos ayuda a entender el psicoanálisis componentes subjetivos de cada una de las personas. Pero una crítica que yo haría al psicoanálisis es creer que los abordajes desde la parte psicoanalítica eran aplicables a todo tipo de personas. Recordemos cómo y cuándo empiezan los estudios del psicoanálisis. Empieza a través de la histeria en las mujeres, ¿no? Relacionado única y exclusivamente a creer que las mujeres tenían esta enfermedad de la histeria, ¿no? Esta histeria que viene de hístero, que significa útero. Entonces era exclusivamente de las mujeres. Y claro, luego desencadenaron ya otro tipo de abordajes, pero que esos no significaron realmente un aporte para la parte académica, diría yo, porque no tenemos más respaldos. Si bien es cierto, hay que considerar el contexto histórico y cultural donde se desenvolvió y
desarrolló el psicoanálisis es muchos años atrás. Y dentro de estos años atrás es importante también saber abordar de forma adecuada. Ya. ¿Usted hace uso de la teoría psicoanalítica en el ámbito laboral? Actualmente diría yo que en la fase inicial, ¿no? Cuando uno realiza esta parte psicométrica y dentro de lo psicométrico uno puede hacer uso de test proyectivos que nos permiten medir rasgos de personalidad a través de la aplicación de los mismos, claro, uno utiliza, ¿no? Por ejemplo, en del HTP, estas láminas de Rorschach, el test de la persona bajo la lluvia, las láminas del TAT, son cuestionarios, son reactivos psicológicos de corte psicoanalítico, diría yo, porque si bien es cierto la persona realiza la aplicación, realiza el dibujo de cualquiera de estos o el relato de las historias del TAT, del CAT o de las láminas de Rorschach, es una asociación que la persona tiene en base a historias. Entonces, estas historias nos van a permitir a nosotros poder entrar a esta parte consciente y de cierta manera preconsciente con las personas y llevarlas a un relato y poder nosotros identificar esta estructura de la personalidad a manera de rasgos, ¿no? Entonces, en esa fase inicial de una valoración, podría decir yo que sí, al utilizar estos reactivos que se mencionaron. Ok. ¿En qué se basa la psicoterapia desde el enfoque psicoanalítico? Bueno, al hablar de terapia psicoanalítica, hay que situarnos en nuestro contexto, ¿no? Acá en el Ecuador son muy pocos en realidad los psicólogos capacitados y especializados para dar psicoterapia psicoanalítica. ¿Por qué? No todos hay que entender algo, ¿no? No todas las personas que se gradúan de psicólogos clínicos tienen la formación especializada para hacer psicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí pongo un punto de reflexión. ¿La universidad realmente nos forma o solamente nos informa? Yo creo que la universidad nos da información, pero donde uno se forma realmente es en la experiencia práctica, en ya las prácticas preprofesionales, en los primeros acercamientos con los consultantes, en los espacios de formación extra, fuera de la universidad, ahí uno se va formando. La universidad se encarga de darnos información. De modo que es importante siempre destacar esta parte de psicoterapia debe hacerlo un profesional que esté preparado, especializado y capacitado para hacerlo. Ahora, desde el enfoque psicoanalítico, la psicoterapia tendrá que utilizar necesariamente, si lo quiere hacer de forma pura, las mismas aplicaciones teóricas que Freud, que los fundadores de esta teoría y de los que dieron aportes significativos lo hicieron. Ahora, acá en el país realmente no conozco yo de personas que lo hagan de forma pura. Claro, ahora hay la hipnosis ericksoniana, algunos otros enfoques que han partido del psicoanálisis que hoy los utilizan de forma muy escueta, diría yo, y no de forma profundizada. Y claro, eso a la larga puede traer dificultades. Aparte de estos tratamientos desde la psicoterapia analítica demandan mucho más tiempo y mucho más gasto económico para las personas. Por ende, no es accesible del todo para todas las personas. Se hablaba de que el psicoanálisis es o está direccionado para personas de clase media alta. No todos lo pueden pagar. Una real psicoterapia psicoanalítica que demandará, sí, un trabajo profundo en identificar esta estructura de la personalidad, en identificar de pronto en qué estadio la persona se quedó fijada y producto del cual tiene algún trastorno que ha desarrollado en la actualidad e ir desglosando todo eso, ¿no? Eso implica tiempo, eso implica gasto económico para la persona y tiene que haber un profesional capacitado para hacerlo. Ok. ¿Qué tipo de trastornos de personalidad ha evidenciado a través de la psicoterapia analítica? Bueno, generalmente he trabajado yo este tiempo que llevo en la práctica clínica, que son casi 6 años, con personas que tienen trastornos relacionados al consumo de alguna sustancia, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis se entiende al consumo de sustancias como la fijación en la etapa oral. ¿Por qué? Recordemos, Freud claramente describe que si una persona no, a la actualidad, mantiene alguna fijación de tipo oral, es decir, aún tener esta sensación y esta pulsión de placer llevado a la boca, pues se va a relacionar con problemas relacionados al consumo de alcohol y drogas.
dentro de la experiencia de este tiempo, sí, me he topado con este tipo de casos, ¿no? Nos sirve esta dinámica analítica para entender el cómo se pudo haber desarrollado, el cuándo, el dónde, el por qué y bajo qué circunstancias y qué factores ligados a la familia pudieron haber afectado, pero que no determinan el camino que vamos a seguir, sino es una pauta, nada más una visión prospectiva que nos permite tener y de esa forma, pues, acuñar técnicas psicoterapéuticas para encaminar el proceso. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos usted recomienda el uso del psicoanálisis? Bueno, yo diría que el psicoanálisis se debería utilizar, o las personas que deseen, ¿no? No podría yo recomendar en X casos o en Y casos utilizar el psicoanálisis, porque hoy existen otros tratamientos que son efectivamente y clínica y científicamente avalados y que revelan mayor relevancia en cuanto a los resultados, ¿no? Pero sí, he escuchado de personas especialmente que han tenido traumas bastante complicados en la infancia, que a través de un tratamiento psicoanalítico han logrado desanidar aquellas situaciones que les estaban generando malestar significativo en la edad presente. Entonces diría que para personas que primero conozcan qué es el psicoanálisis, que sepan qué es el psicoanálisis y que estén dispuestos a entregarse en este proceso, ¿no? Porque Freud hablaba de eso, de que las personas tienen que tener primero esta disposición de entregarse en esta conversación conjunta. Hay que entender que el psicoanálisis, a diferencia de enfoques actuales, no se centra en este contacto persona a persona. Recordemos la limitación que Freud había puesto en cuanto al contacto con los consultantes o con los pacientes. No había este contacto directo frente a frente, había este contacto a manera en el diván que Freud lo utilizaba, ¿no? Entonces, personas que se puedan ajustar a esta necesidad y que tengan las condiciones para emplear este tratamiento, pues a aquellas personas. ¿Nos puede comentar un caso relevante de un paciente que ha padecido de algún trastorno de personalidad y cómo lo ha tratado usted? Bueno, comento ahí el caso de una persona de 39 años de edad. Proviene de una familia disfuncional, es el tercero de 4 hermanos. Su infancia hasta los 5 años aparentemente normal, ninguna dificultad. Se crió con su madre, con su padre, sus hermanos. A los 6 años aproximadamente, su padre decide emigrar a Estados Unidos. Él se queda bajo el cuidado de su madre, de un tío y de sus abuelos. A los 9 años, esta persona es abusada sexualmente por uno de sus hermanos mayores. Este abuso sexual le significó a él esta confusión en su identidad sexual, lo que hace que a los 13 años esta persona salga de casa y al salir de casa adopta una identidad femenina. Al hacer esto, pues vive con una persona que le ofrece comida, vivienda y un trabajo, ¿no? Entonces, vive asumiendo un rol femenino aproximadamente unos 5 años, es decir, hasta los 18. A los 18, esta persona desarrolla ya, ahí vemos la evolución del trastorno, ¿no? Este niño no acataba normas cuando era menos de 6 años, se agrava con la ausencia de los padres, se agrava mucho más con el acontecimiento traumático del abuso sexual, luego se va de casa y rompe normas, no acata direcciones de personas cercanas a él, y ya tiene un proceso de inicio de consumo de sustancias y desarrolla un trastorno de personalidad, ¿no? Posterior a eso, esta persona se entera de que alguien le hace daño a su madre, robándole cierto dinero por unas joyas, de lo que recuerdo. Entonces esta persona toma acción por sí mismo, ¿no? Y mata a la persona que robó a su madre, porque obviamente era bastante dinero, ¿no? Entonces esta persona no puede manejar este sentimiento de culpa, se entrega a las autoridades y tiene un proceso de encarcelamiento de aproximadamente 13 años. Obviamente le habían dado para 26 como pena máxima, pero él cumplió la mitad y pidió salir bajo fianza, no recuerdo bien. Esta persona, luego de salir de la cárcel, decide estudiar. Por coincidencias y por cuestiones un poco dicotómicas, decide estudiar psicología. Esta persona estudia psicología en una universidad acá en el país, no termina de estudiar, egresa de la universidad, estudia rehabilitación, psicorehabilitación, algo así. Luego ingresa a un tratamiento residencial por consumo de sustancias.
Entonces, vemos la evolución de este tratamiento, ¿no? Desde niño, la edad joven, luego la edad adulta, y por qué, y de dónde nace este deseo inconsciente de estudiar psicología. Entonces, ahí vemos uno de estos mecanismos de defensa, ¿no? La proyección puede ser, cómo esta persona, luego de haber vivido tanto, posiblemente proyecta en sí mismo el hecho de estudiar psicología para tal vez sanarse o curarse, como muchas personas que estudian psicología motivados por esta circunstancia, pensando que es la mejor manera de recuperar funcionalidad en sus vidas. Entonces, esta persona, algo dice, bueno, esta persona termina en un centro de recuperación. De este centro de recuperación, obviamente la familia no quiere saber ya nada de él por cuestiones obvias, el daño que le había causado a todos. Actualmente esta persona se encuentra nuevamente en un centro de recuperación, su trastorno de personalidad se ha acentuado mucho más, obviamente, por el consumo y por todos los factores que han influenciado sobre él. Dentro del proceso terapéutico que se plantea con él, está en primera instancia esta evaluación para determinar cuál afectación o en qué estadio o cuál es el factor a trabajar. Una vez identificado este factor a trabajar, se plantean objetivos terapéuticos. Obviamente, ¿no? Todos estos objetivos que uno plantea no siempre se van a cumplir, no porque uno no haga su parte, sino porque los consultantes son los que tienen que cumplir con la acción. Uno propone la idea, uno entiende, comparte y escucha la idea del consultante, pero son ellos los que van a determinar el caminar y el accionar en cuanto a los resultados. Creo que eso podría comentarles de ese caso que se me vino a la mente ahorita. Muchas gracias. Eso sí que hemos concluido con la entrevista. Nos encontramos totalmente agradecidas por su gentileza, colaboración y predisposición que nos ha brindado el día de hoy. Y auguramos muchos más éxitos en su vida profesional. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Saludos a Adri. Se cuidan. Time.